Tyrannosaurus Rex contra Triceratops es un clásico cuando hablamos de peleas entre dinosaurios. Por un lado, tenemos al depredador terrestre más grande que jamás haya existido, con un tamaño de hasta 12 metros de longitud y 3,5 metros de altura, y pesando un promedio de hasta 9 a 10 toneladas y con una mordida que podía llegar a los 48.000 newtons de fuerza. Por el otro, tenemos un herbívoro coloso de 9 metros de longitud y 3 metros de altura, y pesando hasta 9 toneladas, podía usar sus pronunciados cuernos para hacerle frente a su feroz adversario. ¿Verdad? Es muy común que en la cultura popular se retrate esto último, mostrando cómo el Triceratops y otros dinosaurios ceratópsidos podían hacer uso de sus cuernos para atacar y empalar al depredador en cuestión. Inclusive yo hice una animación mostrando esto último, pero ¿son estos escenarios llenos de acción una realidad defendible al uso de sus cuernos en peleas contra carnívoros? ¿Hasta qué punto son realistas estos escenarios de depredadores? Bueno, pues ponte cómodo, cómoda, porque después de ver este video, seguramente no volverás a ver al Triceratops y demás ceratópsidos de la misma manera. Antes que nada quiero decir que toda la información que presentaremos a continuación está basada en una publicación del blog del reconocido paleontólogo y paleoartista Mark Whitton, por lo que se dejará en la descripción el link para que ustedes mismos vayan a leerlo. Una vez aclarado esto, podemos indagar en este curioso tema. Actualmente, una gran cantidad de evidencias ha puesto en tela de juicio la romantización generalizada de la evolución contrarrestada de las adaptaciones ofensivas y defensivas del depredador y presa por varios millones de años, de modo hasta alcanzar el clímax de la defensa de los ceratopsianos simultáneamente con el clímax de la ofensiva de los tiranosaurus en la ya conocida carrera armamentística. Pero en cambio, estos nuevos estudios apuntan a que los ornamentos defensivos de los cráneos de los ceratópsidos se formaron principalmente por su propio comportamiento interespecífico, tales como la exhibición para atraer a las hembras y sobre todo, el combate entre machos. La evidencia en varios fósiles de que los dinosaurios con cuernos se lastimaban entre sí apoya la hipótesis de que sus cuernos se emplearon contra miembros de su misma especie y no necesariamente contra otros dinosaurios. Y junto con su fosilización en enormes lechos óseos monoespecíficos, podemos racionalizar fácilmente a los ceratópsidos como animales bulliciosos con comportamientos algo parecidos a los de los bóvidos. Aunque, por supuesto, a pesar de estos datos, no se ha descartado por completo la idea de que los cuernos de los ceratópsidos sirven también como defensa contra depredadores, ya que es cierto que algunas especies como el buey almizclero, el búfalo africano, los rinocerontes, los bisontes, el ciervo rojo, etc., utilizan su ornamento craneal de forma agresiva contra los depredadores. Sin embargo, la idea del uso generalizado de cuernos contra los carnívoros ha sido cuestionada porque las observaciones de campo muestran que dicho comportamiento es poco común entre muchas especies y a menudo es nula. Y es que, a ver, seamos honestos, casi nunca hemos visto animales como las vacas o los antílopes usando sus cuernos para defenderse de los carnívoros que los atacan. La mayoría de los ciervos parecen comportarse de manera similar, prefiriendo correr o esconderse de los depredadores a pesar de su capacidad para cornear y matar a sus congéneres con astas. De hecho, hay indicios de que las astas pueden tener un efecto nocivo sobre las especies presa, ya que el biólogo canadiense Valerius Heisten informó en su libro La evolución de los órganos con forma de cuerno que los alces sin astas son presas más difíciles de someter contra los lobos que los especímenes que sí las poseen. Sin embargo, también se sabe que los alces americanos pueden llegar a resultar más vulnerables a los depredadores una vez que pierden sus astas, así que podemos decir que esta situación es un 50-50. Pero a veces perder el armamento craneal no afecta en absoluto a la vulnerabilidad de las presas, como es el caso del rinoceronte. El acto necesario de descornar a estos animales para disuadir a los cazadores furtivos muestra que la capacidad de supervivencia tanto de los adultos como de las crías se ve poco afectada por la eliminación de sus cuernos, lo que sugiere que estas estructuras tienen un papel no esencial para frustrar los esfuerzos depredadores. Otra cosa interesante es que no todos los animales con cuernos u ornamentos similares los emplean para defenderse. Los alces generalmente patean a sus atacantes, un comportamiento que comparten con las jirafas o los équidos, especialmente las cebras, las cuales exhiben una marcada agresividad contra los depredadores, donde muerden y patean a los leones y hienas que los atacan con tal fuerza que pueden explicar los avistamientos de leones con mandíbulas rotas. Sí, referencia. Podemos ampliar nuestro análisis si cambiamos el enfoque a los depredadores, y es que pongámonos a pensar,
Si las armas craneales son eficaces para disuadir a los depredadores, podríamos esperar que estos desarrollarán estructuras similares a cuernos, con tal de contrarrestar la evolución de sus presas. Y sin embargo, las preferencias de los animales que cazan parecen estar determinadas en gran medida por la inversión de energía que se requiere para capturar al animal, más que por la presencia o ausencia de armamentos craneales. O al menos eso es lo que nos dice el naturalista George Schaller, no sé cómo pronunciar ese apellido, en su libro El león del Serengeti, un estudio de las relaciones depredador-presa, y el zoólogo Hank Crook en su libro La hiena manchada, un estudio de la depredación y el comportamiento social. Todo esto echa por tierra las nociones románticas de batallas a vida o muerte entre cuernos y pezuñas contra garras y dientes. La ecología de campo sugiere que los grandes depredadores se dirigen preferentemente a las especies que son abundantes, viven en poblaciones densas y tienen un tamaño que proporciona una recompensa adecuada por el esfuerzo de captura. O sea, especies gordas. Siendo esta la razón por la que los leones cazan a los búfalos, los cuales son animales con cuernos, pero que por lo general deciden huir en vez de usar sus estructuras óseas para defenderse. Ahora cambiemos al león por Tyrannosaurus y al búfalo por Triceratops. El escenario más realista sería algo similar a lo visto en el paleodocumental Life on Our Planet, donde el Triceratops opta por huir a la seguridad de la manada en vez de enfrentar cara a cara al depredador, siendo que en su lugar, sus cuernos los usaría para el cortejo y el combate contra otros machos de la misma especie, como lo visto en el paleodocumental Prehistoric Planet, temporada 2. En resumen, al igual que las especies de herbívoros modernos, los cuernos de los ceratópsidos pudieron perfectamente usarse contra los depredadores, pero este comportamiento pudo llegar a ser extremadamente raro y en su lugar hubieran buscado la protección de la manada. Parece que la selección intraespecífica es más que suficiente para explicar la mayoría de las estructuras con forma de cuerno en las especies actuales y que las influencias depredadoras, si es que existen, son relativamente menores para estas criaturas. No podemos saber cuánto de este conocimiento puede transferirse a los dinosaurios, pero basándonos en la información presentada anteriormente, es casi seguro que la anatomía facial de los ceratópsidos fue siendo moldeada por factores intraespecíficos tales como la exhibición para el cortejo y las peleas entre miembros de la misma especie, y no por la ya mencionada carrera armamentística entre depredador y presa. Y bueno, ya sin más, este sería el fin del video. Muchas gracias por ver y espero que les haya gustado. Bye.